No ignore la voz de Dios. El llamado puede ser ahora. Imagina por un momento que hoy es el último día de tu vida, que mañana ya no tendrías la oportunidad de elegir, de decidir, de responder. ¿Cuántas veces vivimos como si el mañana estuviera garantizado, como si el tiempo fuera un crédito ilimitado en nuestras manos? Pero la verdad es que nadie tiene el mañana asegurado. El tiempo que realmente tenemos es el hoy. Y es precisamente en este hoy que Dios nos habla. La Biblia es clara cuando dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. Esta palabra no fue escrita solo para un pueblo lejano, hace miles de años. Fue escrita para mí, para ti, para cada uno que hoy escucha la voz de Dios resonando en su conciencia. El Señor no habla en el pasado, ni promete que solo hablará en el futuro. Él habla en el presente, Él llama ahora. Y aún así, ¿cuántas veces hemos retrasado la respuesta? ¿Cuántas veces escuchamos el susurro del Espíritu Santo en nuestro corazón y dijimos: mañana pienso en ello, cuando sea mayor me entregaré, ahora no es el momento? ¿Cuántos se han perdido en ese mañana que nunca llega? La dilación espiritual es uno de los mayores peligros de la vida cristiana, porque el tiempo es un don precioso que no vuelve. El tema de este mensaje es una llamada a la reflexión seria y profunda. No ignoréis la voz de Dios. La llamada puede ser ahora. No estás ante otra predicación ni otro video para ocupar unos minutos de tu tiempo. Estás ante una oportunidad divina. Tal vez Dios está usando este mensaje para llegar a tu corazón de una manera que nadie más pudo. No es la primera vez. En la historia vemos hombres y mujeres que escucharon la voz de Dios y respondieron inmediatamente. Abraham, cuando fue llamado, dejó todo atrás. Isaías, al oír la pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, respondió: aquí estoy, envíame a mí. Pedro y Andrés, al escuchar la llamada de Jesús, dejaron las redes y lo siguieron. El llamado de Dios no es algo para ser tratado con indiferencia o demora. Requiere una decisión. Pero también vemos ejemplos tristes en la palabra. El joven rico, por ejemplo, tuvo la oportunidad única de caminar lado a lado con Jesús. Pero cuando oyó la llamada, se dejó dominar por el apego a las riquezas y se alejó. No solo ignoró una invitación, desperdició toda su vida a propósito. ¿Y cuántos hoy siguen como él, mirando a Cristo, escuchando su voz, pero eligiendo en dar la espalda? Tal vez estás escuchando este mensaje con el corazón apretado. Tal vez estás viviendo en dudas, rodeado de voces que te empujan a diferentes lados. Pero sepa, en medio de toda confusión, hay una voz clara, dulce, firme y verdadera, la voz de Dios. Él no llama con gritos, sino con amor. Él no fuerza, pero invita. Sin embargo, esta invitación es urgente. Hoy es el tiempo de la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. No sabes lo que vendrá mañana. No sabes si tendrás otra oportunidad. ¿Cuántos han partido sin nunca responder al llamado del Señor? ¿Cuántos han dejado para después la decisión más importante de la vida? Esta introducción es, por lo tanto, una llamada a tu corazón. No ignores la voz de Dios. El llamado puede ser ahora. ¿Y si es la última vez que escuchas? ¿Y si esta es la oportunidad que el cielo te ha dado para entregarte totalmente? No endurezca tu corazón. A lo largo de este mensaje, reflexionaremos juntos sobre la realidad del llamado de Dios, sobre los peligros de posponer la decisión y sobre las maravillosas promesas para aquellos que dicen sí. Mi oración es que con cada palabra el Espíritu Santo te hable directamente. No estoy aquí para entretener, estoy aquí para recordar algo que puede cambiar tu destino eterno. Dios te está llamando hoy. Cuando hablamos de la llamada de Dios,
Muchos imaginan algo distante, reservado solo para pastores, misioneros o líderes espirituales. Pero la verdad es que el llamado divino es una realidad presente en la vida de cada ser humano. No es solo una invitación a servir en ministerios específicos, sino una llamada a la vida eterna, a la reconciliación con el Creador, a la transformación que solo el Evangelio de Cristo puede ofrecer. Desde el comienzo de la humanidad hemos visto este llamado resonar. En el Edén, después de la caída, Dios buscó a Adán y Eva con una pregunta simple pero poderosa. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Esta pregunta no era geográfica, sino espiritual. Dios sabía exactamente dónde estaban físicamente, pero quería exponer dónde estaban en su corazón. La llamada de Dios siempre ha sido y siempre será una llamada al encuentro. Un llamado para levantarnos de donde caímos y regresar al lugar donde Él nos espera. La realidad es que todos nosotros, sin excepción, recibimos esta invitación. La palabra de Dios declara en Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay distinción de edad, condición social, pasado o pecados. La llamada de Dios es universal, pero también es profundamente personal. Él habla a las multitudes, pero alcanza cada corazón individualmente. Y aquí está una de las mayores verdades sobre este llamado. Es irresistiblemente urgente. No podemos tratarlo como si fuera una notificación de celular que se puede dejar para después. Cada vez que posponemos la respuesta, corremos el riesgo de endurecer el corazón. Por eso la Biblia repite tantas veces, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 4:7. Muchos todavía tienen la idea de que la llamada de Dios vendrá en un momento sobrenatural y espectacular, como una gran visión, un ángel apareciendo o una voz audible del cielo. Pero la mayoría de las veces, Dios nos llama de una manera simple e íntima, a través de la lectura de la Biblia, de un mensaje predicado, de una alabanza, de una conversación con alguien que comparte su fe, o incluso en el silencio de la conciencia cuando sentimos la necesidad de cambiar de vida. Lo que pasa es que la llamada de Dios siempre trae consigo una respuesta que necesita ser dada. No hay neutralidad. Cuando escuchas la voz de Dios, o respondes con un sí, o respondes con un no. Incluso el silencio o la indecisión ya son una respuesta negativa. Mira el ejemplo de Saulo de Tarso, quien se convirtió en Pablo. Él estaba persiguiendo a los cristianos, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en el camino a Damasco, Jesús lo llamó poderosamente. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. En ese momento, Saulo pudo haber ignorado, pudo haber endurecido su corazón, pero él decidió preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Este es el corazón que entiende la realidad de la llamada de Dios. Un corazón que no resiste, pero se rinde. Otro punto importante es que la llamada de Dios no es solo para la salvación futura, sino también para la transformación presente. Él no solo promete el cielo, sino que también quiere cambiar su vida aquí y ahora. Él te llama a abandonar los vicios, las penas, las mentiras y las injusticias, y vivir una vida de santidad, paz y propósito. Tal vez usted piensa, pero yo no soy digno, no estoy preparado, tengo muchos errores. Es precisamente para ti que la llamada es más urgente. Jesús dijo, los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Marcos 2:17. La llamada no es para los que se creen perfectos, sino para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Esta es la realidad. Dios no llama a personas cualificadas. Él llama a personas dispuestas. Y al llamarlas, Él mismo las capacita.
Piensa en Moisés, que decía no saber hablar bien. Dios no solo lo llamó, sino que también le dio autoridad. Piensa en Gedeón, que se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia y de su tribu. Dios lo llamó valiente e hizo de él un libertador de Israel. La llamada de Dios es real, personal y transformadora, pero, sobre todo, es urgente. Posponer puede ser el mayor error de la vida. Es como alguien que recibe una invitación para entrar en un refugio antes de una tormenta devastadora, pero decide esperar un poco más. Cuando decide levantarse, la puerta ya está cerrada. Por lo tanto, la palabra insiste: no ignores la voz de Dios. Él te está llamando hoy, ahora. La decisión es tuya y definirá no solo los próximos años, sino la eternidad. De posponer la decisión. Hay algo que debe ser tomado en serio cuando hablamos de la voz de Dios. Posponer la respuesta puede costar caro. La palabra deja claro que el llamado divino es urgente, y cada día en que retrasamos la decisión de rendirnos al Señor es un día en que corremos incalculables riesgos espirituales. A menudo pensamos que tenemos tiempo. El ser humano tiende a creer que siempre habrá un mañana disponible para corregir el curso, para pedir perdón, para comenzar a orar, para leer la Biblia, para reconciliarse con Dios. Pero el mañana no está garantizado para nadie. Santiago 4:14 nos recuerda: no sabéis lo que sucederá mañana. ¿Qué es vuestra vida? Solo eres como la niebla que aparece al instante y luego se disipa. Ese es el gran peligro. Vivir como si tuviéramos control del futuro, cuando en realidad solo tenemos el presente. ¿Cuántas personas salieron de sus casas por la mañana creyendo que volverían por la noche y no volvieron? ¿Cuántos dejaron para pedir perdón, para restaurar relaciones, para buscar a Dios, pero no tuvieron una nueva oportunidad? La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, es una advertencia directa de Jesús sobre los riesgos de posponer la preparación espiritual. 5 vírgenes fueron prudentes y mantuvieron sus lámparas llenas de aceite, listas para encontrar al novio. Pero las otras 5 fueron tontas, dejaron de buscar aceite en la última hora y acabaron fuera del matrimonio. Cuando volvieron y llamaron a la puerta, escucharon la terrible respuesta: en verdad os digo que no os conozco. El peligro del aplazamiento es este: cuando finalmente decidamos, puede ser demasiado tarde. La puerta puede estar cerrada. Otro punto crucial es que cada vez que posponemos la decisión de obedecer la llamada de Dios, nuestro corazón se vuelve más insensible. Hebreos 3:13 nos advierte: exhortaos los unos a los otros cada día durante el tiempo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, anestesia la conciencia, y cuando menos nos damos cuenta ya no sentimos más la necesidad de cambio. Es como una herida que debería ser tratada inmediatamente. Si se ignora, infecta, empeora y puede llevar a la muerte. Así es el corazón que insiste en posponer la obediencia a Dios. El dolor puede ser sofocado momentáneamente, pero la enfermedad espiritual se profundiza. Recuerde al joven rico en Mateo 19:16-22. Fue llamado directamente por Jesús. Escuchó la voz del Maestro, pero decidió posponer la entrega total. Salió triste porque tenía muchos bienes y no quería renunciar a ellos en ese momento. El texto no registra que haya vuelto. ¿Cuántos hoy se parecen a este joven, interesados, tocados, pero apegados a sus propias prioridades? Dicen: un día me entregaré a Dios, pero ahora no. Posponer la decisión también nos hace vulnerables a las distracciones del mundo. La vida moderna está marcada por las urgencias: trabajo, compromisos, responsabilidades, placeres pasajeros.
Y cuando no ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás toma el centro de nuestra agenda. Jesús contó la parábola del gran banquete, Lucas 14, 16, 24, donde muchos invitados rechazaron la invitación con excusas aparentemente válidas. Uno había comprado un campo, otro buey, otro se había casado, pero todos perdieron la oportunidad del banquete porque consideraron otras cosas más importantes que responder al llamado. El peligro es real. Las excusas de hoy pueden ser las cadenas de mañana. Si sigues posponiendo, puede llegar un momento en que ya no tendrás fuerzas ni voluntad para decir sí a Dios. Hay otro riesgo: el enemigo se aprovecha del aplazamiento. Satanás sabe que la llamada de Dios es poderosa y que si respondes hoy, tu vida será transformada. Por eso susurra: mañana. Él no necesita que le digas no a Dios, solo tienes que decir después. El después es la estrategia que mantiene a millones de almas en la indecisión eterna. Y aquí está la mayor realidad: la muerte no espera la conveniencia de nadie. Puede venir sin previo aviso. Y una vida que pospone la decisión de entregarse a Cristo corre el riesgo de entrar en la eternidad sin salvación. Hebreos 9:27 está claro: a los hombres se les ordena morir una sola vez, después de esto vendrá el juicio. Por lo tanto, no hay espacio para la negligencia espiritual. El momento es ahora, la llamada es para hoy. El riesgo de posponer es perder lo que nunca podrá ser recuperado. Cuando hablamos de la llamada de Dios, no podemos olvidar a la persona más activa en este proceso, el Espíritu Santo. Él es quien habla a nuestro corazón, quien nos convence, quien nos guía y nos atrae más cerca de Cristo. Sin la acción del Espíritu Santo, nadie sería capaz de reconocer su necesidad de salvación. Jesús dejó esto claro en Juan 16:8. Y cuando venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. El Espíritu Santo es quien abre nuestros ojos para ver que estamos perdidos, que necesitamos perdón, que solo en Cristo hay vida verdadera. Muchas personas confunden la voz del Espíritu con un sentimiento pasajero, pero no es solo emoción. Es algo más profundo, una inquietud que no puede ser ignorada. ¿Alguna vez sentiste ese peso en tu corazón? Esa certeza de que necesitas cambiar, de que necesitas rendirte, de que necesitas decir sí a Dios. Esto no viene de ti mismo. Es el Espíritu Santo trabajando dentro de ti. El Espíritu habla de varias maneras. A veces, Él habla durante una predicación, cuando una palabra parece haber sido dirigida específicamente a ti. Otras veces, Él habla a través de la lectura de la Biblia, cuando un versículo salta a sus ojos y arde dentro del corazón. También puede ser a través de una canción, una oración, una situación de la vida, incluso un silencio profundo donde te das cuenta claramente que Dios está pidiendo una respuesta. Y lo que el Espíritu Santo siempre hace es señalarnos a Jesús. Él no nos conduce a filosofías humanas ni a distracciones pasajeras. Él nos recuerda que somos pecadores, pero también nos revela que hay gracia, perdón y salvación en el sacrificio de la cruz. Sin embargo, hay algo muy serio que recordar: la voz del Espíritu Santo puede ser silenciada. La Biblia nos advierte en Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que resistimos la voz de Dios, cada vez que ignoramos el llamado, estamos entristeciendo al Espíritu. Y lo más peligroso es cuando esa resistencia se vuelve habitual. El corazón se vuelve insensible, endurecido, y ya no siente la necesidad de cambio. Es lo que la Escritura llama blasfemia contra el Espíritu Santo, no en el sentido de una palabra o insulto, sino en el sentido de una resistencia continua, un cierre definitivo al único que puede llevarnos al arrepentimiento.
Jesús dijo en Mateo 12:31-32 que este pecado no tiene perdón. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no hay manera de reconocer el pecado, buscar perdón o acercarse a Cristo. Por eso es tan importante escuchar y obedecer cuando Él habla. Hoy puede ser el día en que el Espíritu Santo está tocando tu corazón de una manera especial. Puede ser que estés sintiendo una inquietud, un llamado, una voz interior diciendo, ha llegado la hora, no más demoras. Y cuando el Espíritu habla, debemos responder con humildad. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro predicó y la palabra fue tan poderosa que el texto dice, oyendo ellos estas cosas, se llenaron sus corazones y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos, hermanos? Hechos 2:37. Esta es la reacción de quien escucha la voz del Espíritu, un corazón quebrantado que pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Pedro entonces respondió, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Vea cómo el Espíritu no solo convence, sino que también conduce a la acción concreta, arrepentimiento, entrega, obediencia. El Espíritu Santo también es consolador. No solo nos confronta, sino que nos envuelve en amor. Cuando estamos afligidos, Él nos recuerda las promesas de Dios. Cuando tenemos dudas, Él nos guía a la verdad. Cuando somos débiles, Él nos fortalece. Romanos 8:26 nos da una visión profunda. Del mismo modo también el Espíritu nos ayuda en la debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Incluso cuando no podemos orar, cuando no tenemos palabras, el Espíritu Santo ora por nosotros. No ignore la voz del Espíritu, no endurezca su corazón. Si Él está hablando con usted hoy, sepa que es un privilegio y una oportunidad. Él puede estar mostrándote pecados que necesitan ser confesados, áreas de la vida que necesitan ser entregadas, decisiones que no pueden ser pospuestas. Con cada sí que le das al Espíritu Santo, tu vida se transforma. Vives una fe más firme, una esperanza más viva, una comunión más íntima con Dios. Hemos llegado a uno de los puntos más centrales de la fe cristiana, el llamado de Dios para la salvación. Este llamado no es una idea abstracta, no es solo una inspiración religiosa, sino una convocación real, personal y urgente. Dios no solo habla desde lejos, Él extiende sus manos y nos llama por su nombre para que podamos experimentar la nueva vida que solo Jesucristo ofrece. Desde el principio de la humanidad, Dios ha buscado al hombre. En el Edén, después de la caída, la primera pregunta de Dios fue, Adón, ¿dónde estás? Génesis 3:9. Esa pregunta resuena hasta hoy. Cada ser humano, alejado de Dios, vive perdido, pero Él sigue llamando. ¿Dónde estás? Vuelve a mí. La llamada de Dios no se limita a unos pocos elegidos. La Biblia es clara. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Todos son invitados. En Juan 3:16 leemos, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su unigénito Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo eso te incluye a ti, incluye a cada persona que hoy escucha o lee este mensaje. Pero es importante entender que este llamado requiere respuesta. No es automático. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él respeta nuestra libertad. El amor de Dios es tan perfecto que nos da la opción. Sin embargo, la elección debe hacerse. Permanecer indiferente ya es en sí mismo una decisión, la decisión de rechazar. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:2, He aquí ahora el tiempo aceptable, el día de la salvación.
Ve a la urgencia. No es mañana, no es después, no es cuando yo resuelvo organizar mi vida. Es hoy, es ahora. La salvación no debe ser pospuesta, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. El llamado a la salvación es, sobre todo, un llamado al arrepentimiento. En Hechos 17:30, Pablo declara: pero Dios, no teniendo en cuenta los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es más que remordimiento o culpa. Es un cambio de dirección, un reconocimiento sincero de que estábamos alejados de Dios y necesitamos volver a Él. Este arrepentimiento nos lleva a Jesús, porque solo Él puede perdonar los pecados. Hechos 4:12 afirma: y en ningún otro hay salvación, porque también debajo del cielo no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debemos ser salvados. Ni religiones, ni obras humanas, ni filosofías pueden reconciliarnos con Dios. Solo Jesucristo, a través de su muerte en la cruz y su resurrección, abre el camino de la salvación. Aceptar este llamado significa creer con el corazón y confesar con la boca. Romanos 10:9 dice: si con tu boca confiesas al Señor Jesús y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es un acto de fe simple, pero profundo. No requiere rituales complejos, no requiere que seas perfecto primero, exige que te rindas y reconozcas a Jesús como el Señor de tu vida. También hay que entender que la salvación no es solo una liberación del infierno futuro, es una nueva vida que comienza ahora. Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Esa abundancia no significa ausencia de problemas, sino presencia de propósito, paz interior, perdón y comunión con Dios. Mucha gente piensa: voy a dejarlo para después. Todavía soy joven, tengo tiempo. Pero ¿quién garantiza el mañana? Proverbios 27:1 advierte: no presumas del mañana porque no sabes lo que traerá. La verdad es que la oportunidad de salvación es hoy. Cada vez que el Espíritu Santo toca tu corazón, es una oportunidad que no debe ser desperdiciada. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, nos enseña mucho sobre esto. 5 estaban preparadas con aceite de oliva en sus lámparas, y 5 estaban sin preparar. Cuando el novio llegó, solo las que estaban listas entraron al banquete. Las otras se quedaron fuera, incluso tratando de entrar después. La lección es clara: el llamado de Dios necesita respuesta inmediata. No podemos correr el riesgo de perder la oportunidad. Responder a la llamada de Dios es la decisión más importante de la vida. Nada es más urgente, nada es más necesario. Todo lo demás que poseemos, bienes, estatus, logros, quedará atrás. Solo nuestra respuesta a la llamada de Dios tendrá un peso eterno. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endureces tu corazón. Hebreos 3:15 dice: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No importa tu pasado, no importa cuántas veces te equivocaste. La sangre de Jesús es suficiente para perdonar todo pecado. La salvación es un regalo. Efesios 2:8-9 nos recuerda: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. No viene de las obras para que nadie se gloríe. No es algo que conquistamos, sino algo que recibimos, y todo presente debe ser aceptado. Cuando hablamos de la llamada de Dios, a menudo pensamos solo en el lado positivo: vida nueva, perdón, paz y esperanza eterna. Pero la verdad es que la Biblia también nos advierte sobre las consecuencias de rechazar o ignorar esta llamada. Así como existe la promesa de vida eterna con Cristo, también existe la advertencia de la separación eterna de Dios para aquellos que endurecen el corazón.
Jesús habló muy claramente sobre esto. En Mateo 7, 13, 14, Él dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y porque estrecha es la puerta y apretado el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Aquí vemos dos realidades distintas: la vida eterna y la perdición eterna. No existe un término medio. Ignorar la llamada de Dios es vivir como si el Evangelio fuera irrelevante. Es como alguien que recibe una invitación urgente para salir de una casa en llamas, pero elige seguir sentado porque cree que el fuego nunca llegará a él. Esta es la ilusión del pecado. Engaña, aplaza, promete placeres momentáneos, pero al final solo trae destrucción. La palabra nos muestra en Hebreos 2:3 una pregunta desafiante: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? El texto no deja lugar a dudas. Si rechazamos la oferta de perdón y reconciliación en Cristo, no queda otro camino. No es Dios quien condena arbitrariamente. Es el ser humano quien elige permanecer alejado de Él. Otra consecuencia de ignorar la llamada es vivir una vida sin verdadero propósito. Muchos pueden incluso alcanzar el éxito, acumular bienes, ganar estatus, pero en el fondo permanecen vacíos. Jesús advirtió en Marcos 8:36: ¿por qué le aprovecharía al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esa es la gran tragedia. Tener todo ante los ojos humanos y sin embargo estar espiritualmente perdido. Además, cuando resistimos la llamada, el corazón se endurece cada vez más. El Espíritu Santo habla, convence, toca, pero si constantemente rechazamos, llega un momento en que la voz de Dios parece silenciarse, no porque dejó de hablar, sino porque dejamos de escuchar. Pablo en Romanos 1 describe esta situación como Dios entregando al hombre a los deseos de su propio corazón. Es importante entender que ignorar la llamada de Dios no solo afecta a la eternidad futura, también afecta al presente. Las personas alejadas de Él viven presas a vicios, resentimientos, culpas y ansiedades que solo Cristo puede curar. El pecado siempre promete libertad, pero al final aprisiona. Jesús declaró en Juan 8:34: de cierto os digo que todo el que comete pecado es siervo del pecado. Sin embargo, la buena noticia es que todavía hay tiempo mientras haya vida. La oportunidad del arrepentimiento está abierta hoy, pero esa puerta no siempre estará abierta. La parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, lo muestra claramente. El rico, después de la muerte, se dio cuenta de su necesidad de Dios. Pero ya era demasiado tarde. No podía volver, no podía cambiar su decisión. La eternidad es definitiva. Por lo tanto, la decisión de aceptar el llamado de Dios es la más urgente de todas. Mañana puede ser demasiado tarde. Como hemos visto antes, Proverbios 27:1 nos recuerda: no presumas del día de mañana, porque no sabes lo que traerá. Mi querido hermano y mi querida hermana, la consecuencia de decir no a Jesús no es solo perder una bendición, es perder la vida eterna. Es caminar sin esperanza, pero decir sí a Él es abrir el corazón para una transformación que comienza hoy y nunca termina. No te engañes, la neutralidad ante el Evangelio no existe. Jesús dijo en Mateo 12:30: el que no está conmigo está contra mí. Ignorar la llamada es, en la práctica, rechazar la salvación. Y rechazar la salvación significa elegir permanecer lejos del Dios que es amor, paz y vida. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, este es el momento de reflexionar profundamente. La llamada de Dios está resonando. Ignorarlo trae consecuencias eternas, pero escucharlo y obedecer abre las puertas a una nueva vida.
Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a seguir el canal ahora y estar al tanto de los próximos mensajes y reflexiones que pueden transformar tu vida. No ignores la llamada de Dios. Deja que la palabra te siga tocando todos los días. Si hasta aquí hemos reflexionado sobre la urgencia, el peligro de ignorar la llamada y la necesidad de una decisión, ahora debemos mirar a la promesa gloriosa que espera a todos los que dicen sí a Dios. El Evangelio no es solo una advertencia, es sobre todo una buena noticia. Es la revelación de que el Creador del universo nos ama, nos llama por nuestro nombre y desea darnos vida, no cualquier vida, sino la vida eterna. Jesús mismo declaró en Juan 10:10, «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esta promesa no se limita al futuro, sino que comienza en el presente. El Señor nos ofrece paz en medio de las tormentas, esperanza en tiempos de incertidumbre y alegría que no depende de las circunstancias. Pero el mayor regalo está más allá de esta vida, la eternidad junto a Dios. El apóstol Pablo describe esta esperanza en 1 Corintios 2:9. Ni los ojos vieron, ni los oídos oyeron, ni penetró jamás en el corazón humano lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Es decir, por más que intentemos imaginar, nada se compara con lo que está reservado en el cielo. Responder al llamado de Cristo significa recibir el perdón de los pecados, tener el nombre escrito en el libro de la vida y vivir con la certeza de que la muerte no es el fin. En Juan 11:25, ante la tumba de Lázaro, Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Esa es la esencia de la fe cristiana, la victoria sobre la muerte. Además, el Evangelio nos garantiza la presencia constante del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesús, ya no caminamos solos. Él nos consuela, nos guía y nos fortalece. En Juan 14, 16, 17, Cristo prometió enviar al Consolador, el Espíritu de la verdad, para habitar con nosotros para siempre. Esa es una promesa de compañía divina diaria que sostiene al creyente en cada batalla. Y la vida eterna no es solo una promesa distante. Moldea nuestra forma de vivir ahora. Cuando sabemos que pertenecemos al Señor y que el destino final es estar con Él, ganamos valor para enfrentar las adversidades. Pablo escribió en Romanos 8:18, «Porque tengo la certeza de que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros». La esperanza futura nos da fuerzas para soportar el presente. Otra bendición de la promesa de vida eterna es la plena comunión con Dios. Aquí en la tierra, a menudo sentimos la limitación de nuestra carne, la debilidad de la fe y los ruidos del mundo que nos distraen. Pero un día veremos a Dios cara a cara. Apocalipsis 21:3-4 describe, «Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque habitará con ellos y serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios. Y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado». ¡Qué maravillosa promesa! Un lugar sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin despedidas, solo la alegría eterna en la presencia del Creador. Esta es la herencia de los que responden a la llamada de Dios. Tampoco podemos olvidar que la vida eterna es un don gratuito, no una recompensa por obras humanas. Efesios 2:8-9 nos recuerda, «Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. No viene de obras para que nadie se gloríe». La promesa es accesible a todos, sin importar el pasado, los méritos o la posición social. El ladrón en la cruz, al último momento, oyó de Jesús, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso».
Lucas 23:43. Esto nos muestra que nunca es tarde para responder a la llamada mientras hay vida, pero también refuerza que es una decisión personal. Nadie puede elegir por ti. La promesa está disponible, pero hay que abrir el corazón y recibir. La eternidad con Dios también significa comunión con todos los que, a lo largo de la historia, han entregado sus vidas a Cristo. Imagina estar al lado de los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires de la fe y millones de hermanos y hermanas que perseveraron. Un pueblo de todas las lenguas y naciones, reunidos ante el trono, adorando al Cordero. Esta visión se describe en Apocalipsis 7, 9, 10. Después de estas cosas miré, y he aquí una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y ante el Cordero, vistiendo vestidos blancos y con palmas en sus manos, y clamaban con gran voz diciendo: Salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta es la consumación de la promesa, vivir para siempre con Dios, en perfecta adoración, sin pecado, sin dolor, solo amor y plenitud. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, responder a la llamada de Dios no es solo escapar de las consecuencias del pecado, sino abrazar una vida de esperanza que trasciende los límites del tiempo. Es tener la certeza de que la muerte no tiene la palabra final, porque Cristo ya ha vencido por nosotros. Hoy eres invitado a sostener esa promesa, no como algo lejano, sino como una realidad que puede llenar tu alma ahora. Si ya has entregado tu vida a Cristo, renueva tu fe y vive cada día con los ojos fijos en la eternidad. Si aún no has tomado esa decisión, debes saber que Dios te llama hoy. Él te ofrece el don de la vida eterna. Basta creer, entregarse y vivir para Él. Hemos llegado al punto más glorioso de este mensaje, la promesa que Dios reserva a aquellos que no ignoran su voz y deciden responder a su llamada. El Evangelio no es solo una advertencia contra el peligro de la perdición, pero es, sobre todo, la revelación de una esperanza que supera la comprensión humana, la vida eterna en Cristo. Jesús declaró en Juan 10:10, He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no se limita a las conquistas terrenales, sino que es una realidad espiritual que comienza ahora y se consumará en la eternidad. El que responde a la llamada de Dios experimenta paz en medio de la tribulación, alegría en medio del dolor y esperanza en medio de las incertidumbres. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:20, pero nuestra patria está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. La promesa de la vida eterna es la certeza de que no pertenecemos solo a este mundo. Somos extranjeros aquí, y el verdadero hogar nos espera junto al Padre. Responder a la llamada de Dios significa que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Así que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado. He aquí que todo se ha hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Esta novedad de vida es el comienzo de la eternidad. La Biblia nos revela en Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. No habrá más muerte, ni dolor, ni duelo. Esa promesa consuela el corazón afligido y da sentido al camino. Cada paso de fe, cada lágrima derramada, cada oración hecha en el silencio de la madrugada no son en vano. Hay una herencia reservada para los hijos de Dios, incorruptible y eterna. Pero es importante entender, esta promesa no es fruto de mérito humano, no se trata de buenas obras acumuladas, sino de la gracia que nos alcanza. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no viene de vosotros, es
don de Dios. Efesios 2:8. Esto significa que cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, puede rendirse a la llamada y recibir el regalo de la salvación. Hemos llegado al punto más glorioso de este mensaje, la promesa que Dios reserva a aquellos que no ignoran su voz y deciden responder a su llamada. El Evangelio no es solo una advertencia contra el peligro de la perdición, pero es, sobre todo, la revelación de una esperanza que supera la comprensión humana, la vida eterna en Cristo. Jesús declaró en Juan 10:10, «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esta abundancia no se limita a las conquistas terrenales, sino que es una realidad espiritual que comienza ahora y se consumará en la eternidad. El que responde a la llamada de Dios experimenta paz en medio de la tribulación, alegría en medio del dolor y esperanza en medio de las incertidumbres. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:20, «Pero nuestra patria está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo». La promesa de la vida eterna es la certeza de que no pertenecemos solo a este mundo. Somos extranjeros aquí, y el verdadero hogar nos espera junto al Padre. Responder a la llamada de Dios significa que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Así que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya han pasado. He aquí que todo se ha hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Esta novedad de vida es el comienzo de la eternidad. La Biblia nos revela en Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. No habrá más muerte, ni dolor, ni duelo. Esa promesa consuela el corazón afligido y da sentido al camino. Cada paso de fe, cada lágrima derramada, cada oración hecha en el silencio de la madrugada no son en vano. Hay una herencia reservada para los hijos de Dios, incorruptible y eterna. Pero es importante entender, esta promesa no es fruto de mérito humano. No se trata de buenas obras acumuladas, sino de la gracia que nos alcanza. Porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. Esto significa que cualquier persona, en cualquier etapa de la vida, puede rendirse a la llamada y recibir el regalo de la salvación. Acuérdate del ladrón en la cruz. Condenado, sin tiempo para reconstruir su historia, solo clamó, «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Lucas 23:42. Y Jesús respondió, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Esta escena revela la esencia de la promesa. No importa lo lejos que alguien haya caminado, la gracia puede alcanzarlo hoy. La vida eterna también es una promesa de perfecta comunión. Aquí estamos limitados por el pecado, la debilidad de la carne y las distracciones del mundo. Pero un día veremos a Dios cara a cara. Pablo dice en 1 Corintios 13:12, «Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como soy plenamente conocido». Imagínate esto, ser conocido por Dios en plenitud, sin barreras, sin máscaras. El libro del Apocalipsis describe una multitud incontable de todas las naciones y lenguas, alabando al Cordero ante el trono. Será un encuentro eterno con los santos que nos precedieron, con los profetas, con los apóstoles y con millones de hermanos y hermanas que a lo largo de la historia han respondido al llamado de Dios. Esa promesa también nos da el valor para enfrentar los días de hoy. Pablo escribió en Romanos 8:18, «Porque tengo la certeza de que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros». El sufrimiento tiene un plazo de validez, pero la gloria es eterna. Por lo tanto,
Al escuchar la voz de Dios, debemos entender que no se trata solo de evitar el juicio, sino de abrazar la vida en su forma más plena. Es la oportunidad de caminar todos los días con el Espíritu Santo, de experimentar la paz que excede al entendimiento y de vivir en la certeza de que la muerte ha sido vencida. Hoy, Dios te hace una invitación. No ignores su voz. La llamada es urgente, pero la recompensa es eterna. Él te invita a una vida de propósito ahora y una vida de plenitud en el futuro. Y si ya has entregado tu vida a Cristo, vive en gratitud, anunciando esa esperanza al mundo. Si aún no has hecho esa elección, hoy puede ser el día de tu transformación. Si este mensaje habla a tu corazón, te invito a seguir este canal. Aquí encontrarás otras palabras que edifican, mensajes que fortalecen la fe y reflexiones que pueden cambiar tu vida. No te pierdas los próximos videos. Cada uno de ellos puede ser la respuesta que tanto has estado buscando.